José Cipriano Castro Ruiz, nacido en Capacho Viejo, estado Táchira, el 12 de octubre de 1858 y muere en Santurce, Puerto Rico, el 4 de diciembre de 1924, siendo un militar y político venezolano que se logró convertir en jefe de Estado entre 1899 y 1908 por medio del caudillismo, siendo el primer presidente de facto tras el triunfo de una guerra civil y desde 1901 como presidente constitucional. Castro, después de su formación en el Colegio Seminario de Pamplona, viene con el ideal que se debía romper con la dinámica política establecida, donde ni siquiera existía un Estado o una nación consolidada. Por eso debía imponer un nuevo gobierno fuerte, centralizado y moderno. Esto lo llevó a dar pie a la construcción de una nación y una identidad nacional. Por otro lado, idearlo no bastaba. Se tenía que llegar a hechos concretos y por eso fue bastante importante para él contar con el elemento clave como lo era el ejército. Castro fue uno de los presidentes que llegó a enfrentarse y enemistarse con los Estados Unidos. Sin embargo, este enfrentamiento no fue directamente hacia ellos, sino que lo hizo hacia los banqueros del país, quienes eran la fuerza de intervención de los Estados Unidos en Venezuela, por tratarse de intereses financieros. Fue un hombre que marcó la historia desde que inició su incursión en la política, cuyo fin era lograr obtener el mando sobre el país, objetivo que logró abiertamente a través de un movimiento que creó denominado la Revolución Liberal Restauradora, que emprendió con la intención de invadir el territorio nacional, cuyo avance fue a partir del 23 de marzo del año 1899. A pesar de que Cipriano Castro como gobernante y su cúpula ejecutiva no contaran con planificaciones con proyectos bien establecidos dentro de los cuales las obras públicas tuvieran asignada su papel, lo que sí caracterizó su gobierno desde el primer punto de partida fue adoptar una posición política favorable donde le sacara el mejor provecho político a su gestión en los trabajos relacionados con las obras hermosas y la utilidad pública dependiendo del objeto para lo cual se crearía cada estructura. Cipriano Castro con sus enfoques con respecto a Venezuela les era realmente incómodo. Es en los primeros años del siglo XX cuando las organizaciones petroleras se extienden por todo el mundo, coincidiendo con el ascenso de las economías emprendedoras de los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia. Fue 11 años después del hecho, en el año de 1865, cuando la primera concesión petrolera de Venezuela fue realmente la que se extinguió antes de cumplir un año. A raíz de ser la principal organización petrolera venezolana con el nombre de Petrólea del Táchira en el año de 1878. Algunas concesiones petroleras se otorgan de vez en cuando hasta el final del siglo XIX. A pesar que el consentimiento de concesiones se suspendió brevemente por las contenciones ocurridas entre el gobierno de Cipriano Castro con los Estados Unidos y las potencias europeas, en cualquier caso con la entrada de Juan Vicente Gómez al control en el año de 1898, el transporte de concesiones en el subsuelo venezolano a los monopolios petroleros internacionales se continuó de manera acelerada. Castro en ese preciso momento intentaba formar una unión bien calibrada con otro pionero tachirense que se encontraba en pleno estado de destierro con la región hermana de Colombia como fue Carlos Rangel Garbirras para organizar un levantamiento. Sin embargo, se decepcionó por las discusiones que tenía sobre el asunto y que no le condujeron a nada seguro. Por lo tanto, optó con la seguridad de completar el ataque con su propio círculo de combate, en el que se presentaron personajes de muchas experiencias que estaban dispuestos a combatir con la intención de ganar esa región. Después de numerosos esfuerzos, Castro descubre cómo reunir a un imprevisto con alrededor de 60 individuos valientes que atacaron la franja colombiana el 23 de mayo del año 1899, cruzando el río Táchira para alcanzar Venezuela. Vicente Gómez se caracterizó por ser un hombre autoritario. De hecho, fue dictador que se encargó de dirimir el gobierno de Venezuela durante largos periodos. Fue criticado por muchos debido a su forma en que llevaba su mandato. Sin embargo, marcó la historia dejando huellas imborrables y obras que hasta hoy en día existen y se recuerdan como ilustres. Nace el 24 de julio del año 1857 en una hermosa finca llamada La Mulera, muy cerca de la región de San Antonio del Táchira. Fue hijo de don Pedro Cornelio Gómez y doña Hermenegilda Chacón Alarcón. Fue una familia que a pesar de tenerlo todo y a él, tenía además 12 hermanos. En la época del año 1888 hizo un compañerismo con Cipriano Castro, quien era gobernante legítimo de la zona del Táchira. En el año 1892 se destaca como fiel comisario de guerra y con el cargo de coronel procedió a la ayuda de Castro
con la firme intención de defender el régimen de Raimundo Andueza Palacios, quien finalmente terminó siendo derrocado por la supuesta revolución legalista. Se acota además que vivió un lapso de 7 años en un estado de desentierro cerca de Cúcuta. A comienzos de diciembre de 1899, Juan Vicente Gómez es designado gobernador del Distrito Federal con la sustitución del general Julio Sarria, cargo en el que permanece 2 meses, siendo sustituido por el general Emilio Fernández. 2 años después se reúne en Caracas la Asamblea Nacional Constituyente, que en febrero de 1901 sanciona una nueva constitución, resultando Cipriano Castro presidente de la República, el general Ramón Ayala, primer vicepresidente, y el general Juan Vicente Gómez, segundo vicepresidente. Uno de los más importantes conflictos que tuvo que enfrentar Cipriano Castro una vez con el poder fue el estallido de la Revolución Libertadora, que lograría congregar un ejército de 16.000 hombres, siendo organizada y financiada con el apoyo económico de la New York Bermúdez y Company, por el banquero Manuel Antonio Matos y por diversos caudillos regionales. En esta difícil situación política, Castro decide nombrar el 20 de diciembre del mismo año a Juan Vicente Gómez el grado de general de división, por lo que recaía en este último la responsabilidad de combatir y derrotar. Lo que según muchos historiadores fue la empresa revolucionaria más poderosa desde los días de la Guerra Federal. En su rol de jefe militar defensor del gobierno de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez fue derrotado a los distintos caudillos regionales, tales como Luciano Mendoza, Antonio Fernández, Luis Lotero Lima, quien muere a causa de heridas sufridas en los enfrentamientos, regresando a Caracas el 26 de febrero de 1902, tras 65 días de campaña. Meses después, el 5 de julio de 1902, el presidente Castro encarga de la presidencia de la República de Gómez, quien había resultado herido de una pierna meses antes, decidiendo por parte marchar al oriente, al frente de una expedición militar que tenía como objetivo destruir la revolución en sus propios campamentos. Una vez recuperado, Gómez tiene una participación decisiva en la liquidación de las fuerzas revolucionarias, primero con la toma de Barquisimeto el 23 de mayo de 1903 y luego en el combate en Matalapalo. Ocurrió el 3 de junio, donde se destruyen los ejércitos rebeldes del occidental. Finalmente, el 21 de julio, después de 50 horas de lucha, venció el último bastión de la Revolución Libertadora, tras vencer a Nicolás Ronaldo, poniendo esto fin de las guerras de civiles en Venezuela. Durante los años de la dictadura del general Juan Vicente Gómez, existieron 2 tipos de prensa. Una que se dedicaba a dar una información general al público sin realizar críticas al benemérito, y la otra, que era una prensa reaccionaria y clandestina, que nos revelaba la otra cara de la moneda de ese régimen que se mantuvo en el poder durante 27 años. Sin embargo, es preciso mencionar que la prensa estuvo inmersa en un fascismo total, de modo que existían pocos medios de comunicación que se atrevieran a faltarle el respeto al régimen del tachirense. De esa prensa guerrillera surgió un periódico titulado El Imparcial. Aquel impreso relataba las acciones emprendidas por el gobierno en contra de la libertad del país e incluía algunas secciones llamadas de la siguiente forma: notas sociales, pensamiento y biblioteca circulante, en las que, de una forma irónica, hablaban sobre algunos personajes del gobierno. Otro de los periódicos antigobierno era La Protesta. Este órgano incluía en su portada lo siguiente: órganos de intereses generales, redactores, todos los que deseaban la redención de la patria, editores, todos los que quieran contribuir con su grano de arena para la programación antitetánica. Este impreso se burlaba del gobierno en las secciones tituladas Aviso y Se dice, de la siguiente forma: se dice que López Contreras dice que cuando asesinen a Gómez, él hará que se cumpla la Constitución. Durante el gomecismo también nacieron El Nuevo Diario, La Provincia, Panorama, El Carabobeño y El Universal, entre otros tantos periódicos. A manera de acotación, cabe destacar que durante su mandato se clausuró el diario El Fonógrafo, que fue uno de los periódicos más importantes de Venezuela a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su fundador, editor, propietario y director desde 1879 hasta 1908 fue el periodista Eduardo López Rivas, natural
de la ciudad de Maracaibo, donde comenzó a imprimirse el diario. El hijo mayor de López Rivas, Eduardo López Bustamante, había asumido la dirección del periódico en enero de 1909 y fue su propietario hasta su clausura en 1917 a manos del general Gómez.